Joshua James, de 24 años, residente en la localidad de Júpiter, se declaró culpable de asalto menor y posesión ilegal de un caimán el 31 de mayo de 2016, después de lanzar el animal a través de la ventana de un Wendy's desde el auto. James se disculpó por la travesura diciendo que en ese momento creía que sería una broma divertida. La cajera de turno ese día testificó en el tribunal contando al juez que había escapado del restaurante a través de la ventana en un estado de pánico salvaje. James finalmente fue sentenciado a 75 horas de servicio comunitario y estaría en libertad condicional durante un año. El juez también le ordenó pagar una multa de $1,200, someterse a una evaluación de salud mental, así como mantenerse alejado de cualquier franquicia de Wendy's y de animales que no sean el perro de su familia. Número 12. Matthew Lithan. Matthew Lithan, de 22 años, fue arrestado en el condado de Pasco en enero de 2021 por el uso fraudulento del sistema de emergencias 911 y posesión de una sustancia ilícita. Lithan, quien tenía tatuado el estado de Florida en medio de su frente, llamó a la línea de emergencias 4 veces gritando al despachador que necesitaba que lo llevaran a casa. Durante una de las llamadas incluso colgó diciendo haber marcado el número equivocado. El oficial que acudió al lugar le ofreció llamar a un taxi, pero Lithan se negó afirmando que no tenía dinero. Fue arrestado y luego liberado 3 días después. Al año siguiente, Lithan volvió a tener problemas con la ley cuando atacó a su amigo con una cuchilla de afeitar cortándole el cuello. La herida de la víctima, que no fue identificada, necesitó ser cerrada con grapas y también fue tratado en el hospital por varias lesiones más. A pesar de que Lithan afirmó que actuó en defensa propia, se le acusó de agresión agravada con un arma mortal. Número 11. James Musacchio. El 26 de diciembre de 2018, James Musacchio condujo su Ferrari hacia el International Waterway en Palm Beach. Inicialmente estacionó su auto en el muelle, pero los oficiales de policía se le acercaron para decirle que tenía que moverlo. En lugar de conducir lejos, Musacchio aceleró bruscamente y terminó directamente en el agua. Todo el incidente fue captado por una cámara de tablero. Cuando fue interrogado por la policía, el hombre afirmó haber conducido hacia el canal del agua porque Jesús se lo había indicado. Logró salir del Ferrari antes de que se inundara, momento en el cual 2 pescadores lo llevaron de regreso a la orilla. Durante su conversación con las autoridades, Musacchio seguía despotricando y agregaba que el dinero se volvería irrelevante en 2 días. Número 10. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, un hombre de 31 años de edad de Florida con una notable deformación en el cráneo, fue arrestado por incendio intencional e intento de asesinato el 17 de octubre de 2016. Bomberos y agentes estatales llegaron al dúplex de Rodríguez después de que un testigo preocupado llamara al 911 informando sobre el incendio. Después de controlar las llamas, los investigadores descubrieron que Rodríguez había vertido intencionalmente combustible inflamable en su colchón para iniciar el fuego. Esta no era la primera vez que Rodríguez llamaba la atención en el estado de Florida. En 2012 se informó que chocó su automóvil contra un poste de teléfono, sufriendo lesiones graves en la cabeza. Fue sometido a una cirugía para salvarle la vida, pero los médicos tuvieron que extraer una parte de su cráneo y cerebro para estabilizarlo, lo que resultó en la forma distintiva de su cabeza. Número 9. Brandy Lerma. El 12 de agosto de 2017, Brandy Lerma, una mujer de 31 años y residente en West Palm Beach, fue arrestada por conducir de manera errática con un menor sin restricciones en el asiento trasero. La policía fue alertada sobre el conductor imprudente por un testigo preocupado. Los oficiales detuvieron a Lerma de inmediato, momento en el cual notaron que parecía estar bajo la influencia del alcohol. Lucía desaliñada y sucia. Abiertamente admitió haber estado bebiendo y haber tomado medicamentos con receta antes de ponerse al volante. Lerma fue arrestada y acusada de negligencia infantil y conducción bajo los efectos del alcohol. Número 8. Gardina McCulloch. Gardina McCulloch, una residente de Florida de 23 años de edad, fue arrestada el 7 de marzo de 2019 por robar un sub de Ace Rent-A-Car. Fue llevada bajo custodia policial en un hotel a solo 1 milla del estacionamiento del negocio. Cuando la policía llegó al lugar, intentó esconderse en una de las habitaciones, pero finalmente fue arrestada. Según los informes, seguía insistiendo en que solo quería alquilar un vehículo, pero los demonios le ordenaron robar uno. McCulloch fue sometida a una evaluación psiquiátrica a petición del tribunal y se determinó que no estaba capacitada para ser juzgada. Número 7. Tisha Lilly.
El 7 de noviembre de 2019, Tisa Lilly fue arrestada por ingresar sustancias ilícitas al Centro de Justicia Kim C. Hammond en el condado de Flagler. Cuando la mujer de 25 años intentó pasar por el detector de metales, el suboficial Vincent Schreider notó que llevaba una bolsa sospechosa en el bolsillo. Lilly le dijo a Schreider que era maquillaje, pero cuando la sustancia, que pesaba 1.44 gramos, fue analizada, se identificó positivamente como estimulante ilegal. Fue arrestada en el lugar y se le impuso una fianza de $30,000. Número 6. Lisa Annie Sloan. Lisa Annie Sloan, de 56 años, fue arrestada el 19 de julio de 2022 después de intentar vender ositos de peluche armada con una horca y un látigo fuera de una tienda de comestibles Publix en Claremont. Las autoridades fueron alertadas por una mujer que agitaba una horca y blandía un látigo de manera amenazante. Según informes, Sloan también dañó una camioneta estacionada. Cuando los policías se acercaron a ella les apuntó con el látigo y se negó a irse. Sloan comenzó a gritar repetidamente, «Dios es grande», y advirtió a los agentes que no sentía dolor porque Dios estaba en control. Las fuerzas del orden señalaron que la mujer estaba fuertemente intoxicada en ese momento. Fue acusada de agresión agravada como consecuencia de su arrebato público. Número 5. Brian Keith Harrington. El 4 de febrero de 2019, Brian Keith Harrington se desató en una violenta rabia desencadenada por el novio de su hermana, quien había movido sus puros. El hombre de 23 años se volvió violento y comenzó a gritarle a su hermana que estaba embarazada, así como a otros presentes en la residencia de Pinellas Park. Agarró todo lo que pudo, incluyendo un envase de ketchup, una botella de jugo y otros paquetes de comida, y comenzó a arrojarlos a su hermana. Cuando la policía fue llamada al lugar, Harrington dirigió su ira hacia el oficial, que respondió, amenazándolo con matarlo e incluso intentando morderle el pulgar. Fue arrestado y acusado de agresión, amenazas y resistencia al arresto. Fue puesto en libertad después de pagar una fianza de $10,150. Número 4. Benjamin Austin Page. El 17 de mayo de 2020, Benjamin Austin Page fue acusado de asesinato en segundo grado después de dispararle a su pareja en Lakes Acres. Según el sheriff Carmine Marcello, Page, de 22 años, y la víctima, Terrence Brown, tuvieron una discusión violenta después de que este último dijera que no eliminaría fotos explícitas en las que aparecían ambos. Durante la pelea verbal, Page sacó un arma y disparó varias veces en dirección de Brown. La víctima fue declarada muerta en el lugar por los equipos de emergencia que respondieron. Tras su arresto, Page fue detenido en la cárcel bajo una fianza de $2 millones. Se informó que el joven había sido puesto en libertad de prisión a principios de ese año en relación con un delito no relacionado, por lo cual se añadió un cargo de posesión de un arma de fuego para una persona condenada anteriormente a su lista de cargos. El 30 de abril de 2022 fue declarado culpable y condenado a 35 años de prisión. Número 3. Kate Jade Gates. El 12 de septiembre de 2019, Kate Jade Gates, de 19 años, se metió en problemas con la ley cuando amenazó a su abuelo con un cuchillo por negarse a darle tomates durante la cena en una residencia en Callahan. Cuando la policía llegó a la casa, Gates admitió haber lanzado objetos a su abuelo, pero negó haber hecho amenazas y declaró que solo estaba sosteniendo el cuchillo porque estaba comiendo. Sin embargo, los testimonios de los testigos presenciales contradecían sus declaraciones. Otros miembros de la familia le dijeron a la policía que la joven había comenzado a gritar y comportarse irrespetuosa hacia sus abuelos, su madre y otro adulto presente en la escena, identificado como José Luis Valdés Montejo. Después de perder los estribos, Gates arrojó una botella de agua y un paquete de cigarrillos a sus familiares antes de finalmente agarrar un cuchillo. Según la familia, la adolescente comenzó a perseguir a su abuelo por toda la casa gritando que iba a apuñalarlo en la cara. Gates fue arrestada y acusada de agresión agravada contra una persona mayor de 65 años. Se le ordenó mantenerse al menos a 500 pies de distancia de su abuelo, así como de su madre. 2 semanas antes del incidente, Gates había sido arrestada por una violación de tráfico por la cual recibió una pequeña multa. Número 2. Michael Gill. El 28 de noviembre de 2018, Michael Gill fue admitido en el hospital de Ocala con heridas de bala, afirmando haber sido disparado por un ladrón. La policía pudo determinar que las heridas habían sido autoinfligidas después de descubrir casquillos de bala en su automóvil,
Debido a que había sido condenado previamente por 5 delitos graves, Gale, de 37 años, no tenía permiso legal para poseer el arma. Cuando fue entrevistado por segunda vez, el hombre admitió haberse disparado accidentalmente a sí mismo cuando estaba borracho. Fue condenado a 30 meses de prisión. Número 1. Jacob Alexander St. Hisel. Cuando Jacob Alexander St. Hisel, de 26 años, quien tenía una orden de arresto en su contra, fue detenido por la policía un día, decidió dar a los agentes el nombre de su hermano, solo para descubrir que también era buscado por las autoridades. El incidente ocurrió el 21 de julio de 2019 mientras Hisel caminaba por la US 41 en Bradenton. El joven les dijo a las fuerzas del orden que no llevaba consigo su identificación antes de darles el nombre de su hermano de 23 años, creyendo que eso lo sacaría de problemas. Hisel fue arrestado en virtud de la orden de arresto de su hermano. Se agregaron cargos adicionales de falsa identificación ante las autoridades a su lista existente de delitos, que ya incluía tráfico de propiedad robada y posesión de un instrumento falsificado. Gracias por vernos. ¿Preferirías 4 semanas de vacaciones pagadas en Miami o una semana en Hawái? Haznoslo saber en la sección de comentarios más abajo.